Este hombre adulto entró a las 5 de la mañana en su habitación, desnudo, para que ella, como su trabajadora del hogar, le dé cariño. Ahí hablamos de un sinfín de violaciones de derechos por el hecho de que ella está indocumentada, es una mujer que no entró a trabajar para eso, que ha sido acosada, abusada y ha tenido un proceso de un trauma. Ella se sintió tan desprotegida que salió corriendo con lo que tenía y tuvo que irse al otro día con otra persona para acompañarle a recoger sus cosas, que se le pague, bueno. Hola, nosotras somos Dani y Ale. Y esto es Migrantes Anónimas, un podcast donde hacemos preguntas, desmitificamos ideas, contamos historias, Confesamos miedos y sueños, aprendemos de otros y nos acompañamos a atravesar esta aventura llamada migración. Hola a todas y todos, bienvenidos a otro episodio de Migrantes Anónimas. El día de hoy nos acompaña Edith Espinola Coronel. Ella es activista y actualmente ejerce como directora del Centro de Trabajadoras del Hogar y de Cuidados de CEDOAC, Servicio Doméstico Activo, una asociación de mujeres de diferentes nacionalidades que lucha por la igualdad plena de los derechos de todas las trabajadoras del hogar en España. Hola Edith, bienvenida a Migrantes Anónimas y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un placer estar con ustedes, chicos. Bueno, no sé si te quieras presentar un poco más, contarle a nuestra audiencia quién eres. ¿Quién soy? Soy una mujer migrante, soy paraguaya, tengo 46 años, vivo con mi familia, tengo un hijo de 26 años y soy activista por los derechos de las mujeres migrantes, las trabajadoras del hogar y soy portavoz del movimiento Regularización Ya. En conversaciones previas me habías comentado que también habías sido trabajadora del hogar en algún momento. Me imagino que cuando llegas a España. No sé si nos quieras contar un poco cómo fue ese proceso, cómo fue ese primer trabajo, cómo saliste luego de ahí. Bueno, el empleo del hogar en España sigue siendo la puerta de entrada para las mujeres y en este caso ya también para los hombres. La ley de extranjería te oprime y te obliga a aceptar muchas veces puestos de trabajo que en España sigue siendo un trabajo de servilismo y de apropiación del cuerpo de las personas que trabajan en estos puestos de trabajo. Cuando estás en situación administrativa irregular, como mujer puedes elegir varios puestos de trabajo, pero yo elegí el empleo del hogar porque lo consideraba más tranquilo. Venía de un empleo muy agotador mentalmente, tal es así que para mí la experiencia del empleo del hogar fue un desahogo mental y un proceso de reconocimiento de un trabajo que para mí no tenía el valor que ha tenido después de conocerlo y de hacerlo. O sea, has mencionado un término sobre apropiación de los cuerpos. No sé si nos quieras como explicar un poco porque me llama mucho la atención que lo hayas mencionado. A ver, el empleo del hogar está ligado a nivel mundial y eternamente como un proceso de servilismo. Anteriormente, cuando ganabas una guerra, te apropiabas de esas personas y pasaban a ser tus rehenes, tu propiedad, tu esclavo con el cual tú puedes hacer lo que quieras. A lo largo de los años, el trabajo está ligado a la apropiación del cuerpo de las mujeres. Las mujeres son las grandes cuidadoras de la vida. En el empleo del hogar aquí en España, que es un sistema muy familiarista, la mujer sigue siendo la única persona que sabe cómo cuidar en el hogar, ya sea en limpieza, en la comida y sobre todo en el cuidado de una persona, ya sea menor, adulto, dependiente o inclusive los animales. Este trabajo que se llama y no está estipulado en el Estatuto de los Trabajadores es el régimen de interna. El régimen de interna es algo que se realiza en España, por lo cual una persona entra a trabajar un domingo a la tarde y sale un sábado a la tarde. Toda una semana entera, 24 horas del día disponible para su empleador. Por eso es que cuando hablamos del empleo del hogar decimos las todólogas. Sos profesora, sos cocinera, sos sastre, sos planchadora, sos de todo un poco, pero no se te considera una trabajadora. Es una persona
que me ayuda es la chica, es la tata, es la panchita, es la mora, es cualquier persona menos una persona que tiene los derechos como cualquier otra persona. Por eso es una apropiación de su cuerpo, de su vida, y que viene ligada en este caso a la ley de extranjería, que te obliga a aceptar un trabajo donde no te puedan encontrar, no pueda ir la policía sin una demanda a sacarte de esa casa. Por eso es que el empleo del hogar es el primer nicho de trabajo para una persona indocumentada. Quiero aprovechar este momento como para hablar un poquito de los datos, que creo que también es importante poner el contexto. Efectivamente, como lo decía Edith, el 95% de las trabajadoras del hogar son mujeres y más del 45% son migrantes. Y además, también como lo mencionaba ella, en el 2002 en España todavía no se reconocía el derecho al paro de las trabajadoras del hogar. Bueno, y hay otra cantidad de cosas también, como lo dice ella. Digamos que la inspección de trabajo no puede ir a la casa de alguien más. O sea, si a ti te tienen explotado en un bar, pues efectivamente inspección de trabajo sí que podría ir allí a verificar en qué condiciones estás trabajando, etcétera. Pero al trabajar en la casa de alguien más, ser como un domicilio privado, pues digamos que es muchísimo más complejo, que puede haber una inspección real y por supuesto se presta para que haya muchísima más explotación, que no se trabaje en condiciones dignas, etcétera. Sin mencionar por supuesto que los salarios no suelen para nada corresponder la cantidad de horas que hacen estas personas. Y el esfuerzo. Ya no, claro, el esfuerzo. El esfuerzo sobre todo. Total. Pero me parecía interesante que quizá contáramos un poco la historia desde tu proceso, ¿no? O sea, ya nos estabas contando cómo llegaste a España, que fue el primer trabajo que tuviste, pero sí un poco cómo fue eso, o sea, como cuánto tiempo estuviste trabajando, qué aprendiste y en qué momento te cuestionas los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar. A ver, yo vengo de una familia de activistas en mi país. Nosotras hemos trabajado con jóvenes, mi madre ha sido profesora en las etnias indígenas que tenemos en el país. Entonces hay una línea de convencimiento absoluto de defensa de derechos. Cuando entras en el empleo del hogar ya sabes que hay una diferenciación del trato que existe y que viene también marcado por el país, que tiene un clasismo muy arraigado, muy fuerte, y que ya viene ligado con el hecho de que el empleo del hogar también se ve como una servidumbre y que yo tengo el poder y a quien tengo que dominar, y siempre el señor, la señorita y el señorito y yo trabajadora del hogar. Mi proceso de emigrar no ha sido con una angustia de venir que debo dinero o que estoy sometida a un trabajo y tengo que conseguir lo primero que hay. Yo vine para hacer el Camino de Santiago, que lo hice en el 2010, por el Jacobeo y todo porque me gustó y porque tenía ahí como un gusto por el deseo de hacer. Vine en octubre del 2009, ¿verdad? Como vengo de un país totalmente que no tiene un país limítrofe, que no tiene nieve, que no tiene esto, que no tiene el mismo frío de acá, obviamente, ¿verdad? Entonces una viene aquí a descubrir cosas, y mi madre ya estaba viviendo acá porque ella tuvo su proceso y dijo yo me quiero ir a otro país, y siempre fue su sueño, y vino a España y estaba trabajando en el empleo del hogar. Y me dijo, ¿por qué no te quedas? No vas a poder hacer el camino, quédate, no vas a poder trabajar. Yo soy licenciada en administración de empresa y era trabajar como trabajadora sexual o ser empleada del hogar, porque camarera no puedo hacer porque tengo las manos más letales del mundo y se me cae todo lo que hay, y no me estiraba a ir a trabajar en el campo a hacer otro tipo de trabajos, y decidí trabajar en el empleo del hogar. Entré a trabajar en una familia cuidando a una nena de 3 meses que era celíaca, y me entregaron la criatura como diciendo, tú eres madre, tú sabes, como que, porque ya tenía a mi hijo, ¿verdad? Y me dieron esta criatura de 3 meses. Y aquí hay un tips que siempre se da en el empleo del hogar. Si vos querés que tu familia esté bien cuidada, con cariño y amor, contratas una latina. Si querés que trabaje más rápido, más fuerte y lo venga pim pam pum, una rumana. Si querés que no hable, diga tus órdenes al pie de las letras,
una musulmana o una africana, porque como no maneja bien el idioma, tú le puedes hablar como quieras. Hay unos tips de clasismo vinculados a tus puestos de trabajo en el empleo del hogar. Y si sos filipina, genial, porque también hablas inglés, como si fuera que las africanas, las latinas y las compañeras musulmanas no tengan otro idioma y sean plurilingüísticas inclusive. Entré a trabajar en esta casa, estuve como unos 2 años y me salí cuando tuvo el segundo hijo y estaba sin papeles. Entonces entré a trabajar en Pozuelo de Alarcón, acá en Madrid. Entré a trabajar en una familia que tenía 3 hijos, más el padre y la madre, y era un chalet. Entonces ella siempre digo, hay su pro y su contra, y cuando eso bajé muchísimo de peso porque bajaba y subía la escalera, ¿verdad? El empleo del hogar es un empleo muy bonito, muy digno, pero con las condiciones más indignas que no están ligadas al proceso que debería estar ligado, como es un trabajo tan familiarista y que debería tener un salario mucho más alto de lo que se tiene. ¿Y en qué momento empiezas a ser parte de esta asociación? Cuando ya estaba aquí en el 2009, mi mamá había fundado con otras amigas una cooperativa de trabajadoras del hogar. Por eso digo que la vena activista está muy latente. En mi familia habían fundado una cooperativa que se llamaba Las Victorias, que tiene su proceso y que es muy difícil de llevar, las cooperativas de trabajo, pero que son importantes. Entonces, entre 3 mujeres, una ecuatoriana, mi madre paraguaya y la compañera Gladys chilena, fundaron esta cooperativa de trabajo porque existen mujeres que no cotizan por su salario real, por lo cual la jubilación es la más baja del mercado. Entonces, buscando tener una jubilación digna al trabajo tan digno que hacen, tenían que estar inscritas en el régimen general y no en el régimen especial para que su cotización sea más alta. Bueno, todo eso es un proceso así muy matemático, pero muy real a la hora de cobrar tu salario como jubilada. Ellas fundaron esta cooperativa y yo estaba con ellas activando, trabajando, ayudándolas. Todo lo que es el proceso económico, las bajas, las altas, pagan la seguridad social, los contratos y todo lo demás. Cuando volví en el 2013, seguimos con eso, pero ya se iba a dar de baja porque es un costo muy excesivo para ellas, y manejar un trabajo siendo trabajadora del hogar, tener una empresa, o sea, era un poquillo complicado. Y en el 2016 se hizo el primer congreso de las trabajadoras del hogar, y ahí conocí a un montón de asociaciones de trabajadoras del hogar que le hicimos en Matadero, y ahí le conocí a CEDOAC realmente, porque una de las mujeres que era en ese momento directiva de CEDOAC, que se llama Marta Arboleda, que es colombiana, vente, que podemos trabajar juntas, contigo vamos a hacer cosas. Entonces ella fue la que tanto me insistió, pero bueno, ese es más o menos el proceso de cómo yo ingresé y me quedé en CEDOAC. No sé si a lo mejor hacer como una introducción rápida de lo que es CEDOAC. Sabemos que por el nombre es Servicio Doméstico Activo, pero si nos cuentas rápidamente, ¿cómo lo definirías? O sea, ¿cuál es el objetivo de CEDOAC? Así en bonito y rápido, CEDOAC busca defender los derechos de las trabajadoras del hogar. Es un proceso de empoderamiento donde la propia trabajadora, a través de la información y la formación que hace, ella defiende su proceso de derechos como trabajadora del hogar, uniéndose en una red más fuerte para que juntas podamos romper la discriminación y la falta de justicia que existe en este trabajo que se llama tan esencial, pero que es esencialmente discriminatorio. Eso es lo que es CEDOAC. ¿Qué hace CEDOAC? CEDOAC trabaja sobre 4 pilares que son el empoderamiento, la sensibilización, el trabajo en red y la incidencia política. Creemos que estos 4 puntos están ligados para hacer realmente el cambio de paradigma que tiene que existir en el empleo del hogar para que sea un trabajo reconocido con todos los derechos y la equidad que se merecen las personas que realizamos en su momento y que siguen realizando las compañeras. Para mí fue una sorpresa realmente cuando les conocí.
porque lo que yo tenía en mente, o sea, como se percibe el trabajo del hogar es eso, como algo irregular, ¿no? Entonces, como de algo irregular puede haber pues una asociación que defienda sus derechos. No era algo que yo esperaba encontrar y que me parece maravilloso lo que están haciendo. Me parece que es muy necesario crear esa comunidad, ¿no?, entre mujeres para velar como por esos derechos. Y en esa medida, si nos puedes contar, entrando en materia sobre la ley y qué es lo que están buscando. La ley dice una cosa, pero nosotras tenemos un lema: con o sin papeles, tú tienes derecho. La ley del trabajador es garantista y proteccionista. Siempre va a primar el derecho del trabajador, porque es una persona que necesita y la ley entiende que se tiene que proteger para garantizar que se cumplen los derechos que esta persona tiene que tener. El empleo del hogar es un empleo que tiene esta fama, que se realiza por casa, que se realiza así como así, desmereciendo la profesionalidad que tiene una persona que trabaja en tu casa. La trabajadora del hogar es una persona que cocina como una chef, que plancha como una sastre, es una persona que te limpia la casa mejor que cualquiera, que conoce los productos que tiene que utilizar y que encima dentro de todo ese trabajo también hace la tarea con tu hijo, le prepara la comida y la merienda, inclusive está cuidándote o atendiéndote cuando estás enfermo. Inclusive también atiende a personas dependientes, por lo cual es una profesional para entregarte la medicación, medicarte, tomarte el pulso, inclusive la glucemia. Esta persona que no es reconocida como una profesional, no porque las personas son malas, sino porque dentro de la ley no están establecidas las categorías de profesionalidad que tiene que tener la trabajadora. Porque no puede ser que una persona que limpia, que es un trabajo muy honrado y muy digno, gane un salario igual que una persona que está cuidando 24 horas al día a una persona dependiente. Entonces, que no se tenga en cuenta este valor económico, porque las personas empezamos a trabajar porque necesitamos dinero, no porque yo quiero trabajar 17 horas al día y eso es lo que me motiva en la vida, que por supuesto que no. Entonces, no valorizar desde la legislación es lo que causa las opresiones y la desigualdad que existe. Para nosotras lo importante en el avance de la ley, porque se han dado pequeños avances a paso de tortuga, es el reconocimiento que se tiene que dar a esta persona. Eliminar la figura de que esta mujer u hombre no es un profesional. Por lo cual, al ser una profesional del cuidado, tiene que recibir un salario acorde a su trabajo. Yo siempre hago esta comparativa. Es una cadena de trabajo, por lo cual el señor ejecutivo se ha ido a su trabajo, se ha ido bien planchado, bien tranquilo, porque en su casa tiene a alguien profesional que está atendiendo a su familia. Esta pieza que parece nada, falta un día, unas horas o una semana a su trabajo y se cae todo el castillo de perfección que tiene esta persona. Que tú le llames a tu empleador, sabes que yo no voy a ir hoy porque me duele la cabeza. No, ¿cómo me haces esto? No puede ser. ¿Quién va a llevar a los niños? No, se muere. Y si le decís que no vas a irte una semana entera, es el mundo, ya explotó. ¿Qué hago yo? No puede ser. La falta de reconocimiento es lo que impide en todos los niveles, inclusive en la misma trabajadora, que se reconozca como una persona importante, como una trabajadora, es un proceso. Y por eso hablamos de empoderamiento y sensibilización. Hay que cambiar el marketing que tiene el empleo del hogar y colocarla donde tiene que estar. Así como se le coloca esencial, tiene que ser esenciales sus derechos y sobre todo su salario. ¿Y de qué manera llevan a cabo la parte del empoderamiento? El empoderamiento es un proceso con las compañeras, porque lamentablemente, como todo ser humano, parece que cuando estás en el pozo pedís ayuda.
Entonces las compañeras cuando tienen no le pagan todo el salario, le hicieron un finiquito que no corresponde, tienen un proceso de acoso y abuso, tienen moving en el trabajo que está siendo muy normalizado en el empleo del hogar. ¿Podemos definir el concepto? El moving es cuando en tu empleo te hacen cosas para que es una especie de bullying, pero en el trabajo. Por lo cual te maltratan, te cumplen las horas, no te pagan, te acosan mental e inclusive físicamente algunas veces para que tú dejes el trabajo. Y en el empleo del hogar se suele dar esto porque son mujeres que son tan fieles en sus puestos de trabajo que están años y años trabajando. Entonces un despido para una familia significa muchísimo dinero. Y la única forma de hacerlo es acosarle hasta que ella se siente que ya no puede más y renuncia. Por lo cual parte de su finiquito, que tenía que ser su preaviso, que tenía que ser los días de indemnización que le corresponde, sale menos y se va solamente con su salario, sus vacaciones y su paga extra que tiene acumulada. Todo este proceso, lamentablemente, hacemos realmente cuando la compañera llega. Porque el empleo del hogar es un trabajo solitario. Vos no tenés un sindicato grande o no trabajas en una empresa y no estás todos los días. No, pero a mí me pasó esto. No, y vos decirle esto y todas le vamos. No hay el todas. Entonces, como no hay el todas, es muy difícil enfrentarte a esa persona que paga tu salario. Y que inclusive puede ser donde estás durmiendo todas las noches, por lo cual también significa tu comida y tu techo. El empleo del hogar es un empleo muy especial, por lo cual se tienen que romper ciertas cosas para que realmente avance y se deje la explotación y el abuso. CEDOAC tiene un lema: trabajo de interna, esclavitud moderna. Para nosotras, nuestro sueño principal es romper el régimen de interna, porque ninguna persona que tenga los derechos, que tú llegues a España y te dicen, mira, te voy a dar un contrato de 8 horas al día, vas a tener papeles, vos vas a vivir en condiciones dignas porque hay un alquiler digno donde tú puedes vivir, no vas a ir a entrar de interna. No hay persona que vaya a decir, mi sueño en la vida es ser interna del hogar. No existe. Por lo cual, todo ese proceso de empoderamiento como asociación y como mujeres que tejemos redes se pasa por un proceso muy amplio de talleres y actividades que implican no solamente sentarte a formarte y escribirte, sino a la reflexión, la aceptación y sobre todo la construcción de red, sabiendo que si yo cambio, también mi proceso beneficia a otras compañeras que se van a dar cuenta del cambiazo que hago y van a querer seguir también mi proceso. Me encanta, me parece súper interesante. ¿Hay algún caso así como especialmente complejo que haya llegado alguna vez a la asociación? Voy a tratar de hacerlos más repetitivos. El otro día me llamó una compañera que su prima acaba de llegar y empezó a trabajar como trabajadora del hogar interna, cuidando a una persona adulta. Este hombre adulto, no recuerdo la edad, entró a las 5 de la mañana en su habitación, desnudo, para que ella, como su trabajadora del hogar, le dé cariño. Ahí hablamos de un sinfín de violaciones de derechos por el hecho de que ella está indocumentada, es una mujer que no entró a trabajar para eso, que ha sido acosada, abusada y ha tenido un proceso de un trauma. Ella se sintió tan desprotegida que salió corriendo con lo que tenía y tuvo que irse al otro día con otra persona para acompañarle a recoger sus cosas, que se le pague, bueno, un drama. El otro es una trabajadora del hogar de 65 años, que le faltan 2 años para jubilarse, por lo cual le están acosando mental y emocionalmente en su puesto de trabajo para que se vaya, porque ella es una persona mayor, porque tiene 17 años trabajando ahí y no le quieren pagar el despido. Otros son las compañeras que entran a trabajar de interna. En el empleo del hogar hay un contrato generalista que dice que yo trabajo 40 horas a la semana. Ese contrato jamás se cumple cuando estás en el régimen de interno, por lo cual pasas a trabajar 60, 70, 80 horas a la semana. Entonces te dicen, vas a salir el sábado después de hacer la comida. Después de hacer la comida, son las 2 de la tarde. Pero ya que estás aquí, ¿por qué no sirves también la mesa?
termina saliendo a las 5 de la tarde. Hay compañeras que están aquí en una formación, están bailando, están cantando, están comiendo y viene la empleadora y le llama a cualquier hora y le dice no tenés que venir porque me surgió algo y vos tenés que venir. Por lo cual ellas dejan todo porque su trabajo es lo que importa y es lo que le da de comer. Y el siguiente es el caso más generalizado de una mujer que sufre tan grande el proceso de aislamiento por ser una trabajadora del hogar solitaria en su puesto de trabajo que llega un momento que ni quiere salir. Por lo cual, cuando tú le invitas a una actividad, cuando tú le invitas cualquier cosa de compartir, ella viene y se siente angustiada. Ya ni siquiera tiene este proceso de compartir con los demás porque ella se ha aislado tanto que puede sentir opresión, siente que sus problemas son demasiado grandes y que no hay nadie que la pueda ayudar. Entonces la angustia y la salud mental tan oprimida, que eso no se ve, pero que sí se ve en los cuerpos rotos. Cuando hablo de cuerpos rotos no hablo solamente de todos los dolores físicos que tienen las compañeras en las manos, las caderas y las rodillas y toda la columna, sino también en el proceso emocional de sentirse sola y de que no esté valorizado ese trabajo tan esencial que ella hace. Has tocado muchísimos temas, o sea, ¿cómo es el protocolo? Entiendo que cada caso es súper distinto. Que el sueño de tener una casa exclusiva para la trabajadora del hogar y no estar de prestado en otros centros o espacios nos parecía sumamente importante y representativo para que las compañeras sientan que realmente esta es su casa, porque no tienen casa. Muchas no tienen casa, viven en sus puestos de trabajo. El proceso de atención del centro de empoderamiento es una atención integral. Por lo cual una trabajadora puede venir por un tema, puede venir por búsqueda de empleo, puede venir por un proceso legal de su contrato o puede venir porque tiene una opresión emocional y quiere hablar con la psicóloga. No hacemos ahora atención individuales, sino que estamos construyendo redes de apoyo porque hemos detectado que justamente en pandemia era más importante una atención grupal que una atención individual. La representatividad y reflejarme en otra persona por lo que está pasando, me está pasando a mí, es más efectivo que estar haciendo meses y meses de sesiones. Y la asociación también va por proyectos y nos parece horrible iniciar un proceso individual y que llegue un mes y tú le digas, sabes que se acabó el proyecto y ya no te puedo atender. Entonces eso no podía ser. Tenemos 3 personas tan profesionales y tan activistas, empáticas y comprometidas con su trabajo, que cuando existe un caso, porque hacemos reuniones semanales, cuando existe un caso que requiera una atención más integral o una atención de las 3 profesionales, le hacemos como llamamos un proceso de abrazamiento, porque para nosotras no es una intervención, sino es un abrazamiento de la circunstancia que está pasando esta mujer y cómo puede ser el mejor apoyo para que ella salga de ese lugar. Entonces, como hacemos este abrazamiento, la invitamos a que siga su proceso por el cual ella vino, pero vamos pasando por los 3 servicios para que después ella pase a incluirse. Entonces, cuando ella se anima, pasa a estar con nosotras en las formaciones, en las actividades lúdicas, en ser parte a su tiempo y a su modo del proceso que significa ser parte del centro de trabajadoras y ser parte de la gran familia de CEDOAC, como decimos nosotras. Me parece súper precioso. Primero, el término de abrazamiento, que me parece como súper fundamental. Yo creo que también muchas veces cuando llegamos solas, precisamente lo que necesitamos no es una intervención, sino efectivamente un abrazo. Y segundo, también me parece muy interesante lo de que sean las sesiones grupales. Entre todas es mucho más fácil, que claro que cada una tiene que hacer su proceso, como también lo mencionas tú, pero me parece súper bonito este acompañamiento y la fuerza de todas juntas, que creo que es mucho más potente al final. Por eso para nosotras ha sido fundamental sostener el espacio, porque entendemos que existen otros recursos que hacen también un trabajo, pero nosotras nos creemos y sabemos que somos únicas, porque todas las personas que estamos
hemos estado y vamos a seguir estando, entendemos el proceso de una trabajadora del hogar, porque nosotras mismas hemos sido trabajadoras del hogar. Y no por eso quiero desmeritar la formación que puede tener una persona, porque tampoco es el hecho de que yo tengo que pasar por esto para entender, pero sí hay una representación muy importante de que venga una compañera y que sepa que la psicóloga ha sido trabajadora del hogar, la técnica de empleo también, que el abogado quizás no, pero tiene un proceso de desarraigo del machismo, del patriarcado, tan activista que te das cuenta que no es un profesional cualquiera y que tiene un compromiso con la causa. Y que todas las compañeras vayan entendiendo a su modo, a su forma y en su proceso, este camino es importante. Estaba pensando que lo mencionaste antes sobre el tema del profesionalismo, ¿no? ¿De qué manera ustedes empoderan a las personas, más allá, digamos, de lo que ya nos estabas comentando, sino también si hay alguna especie de fomento a la formación como tal? A ver, en este sistema horroroso en el que estamos, tienes que tener un título para que tú seas profesional. Pero claro, o sea, no sé cómo les llaman ustedes, si hay cierto fomento a que las personas tomen ese tipo de formación, porque de alguna u otra manera, por más de que lleven trabajando muchos años en eso y que sean casi expertos como tú lo dices, lastimosamente al final es como que hasta que tú no muestras que tienes un título, entonces pues no se toma como que seas una persona profesional. O no puedes aplicar también a ciertos trabajos, a lo mejor con mejores regulaciones, si no tienes ese papel. Exacto, a ver, el mundo está marcado por el titulitis, ¿verdad? Que tenés que estar demostrando constantemente cuáles son tus formaciones, haciendo una especialización para cualquier cosa en cualquier rama. En el empleo del hogar se está exigiendo desde hace unos años atrás, y por eso es un tema difícil, pero que hay que tocarlo en algún momento. El empleo del hogar se tiene que romper, porque la persona que cuida a una persona dependiente no puede estar bajo el régimen del empleo del hogar, porque el empleo del hogar dice que el empleo tiene que ser de la organización del hogar. El cuidado a una persona dependiente es otra cosa, para lo cual las compañeras hacen su certificación sociosanitaria, porque tiene el cuidado de una persona y tiene una profesionalización distinta. En Francia le llaman cuidadores de vida, pero va marcado con la vida y tiene sus categorías. Cuidar la vida puede ser limpiar tu casa, pero no es tan prioritario como cuidar a una persona dependiente que no se puede mover y que necesita un trato especial, por la cual tú tienes que tener una formación especializada. En el empleo del hogar también tenés que tener una formación especializada para saber que no puedes mezclar amoníaco con lejía, porque te puedes morir. Que no puedes poner la olla express porque puede explotar si le faltan ciertas cosas. ¿Y en España hay ese tipo de formaciones? Existe una formación, recuerdo bien ahora la entidad que se llama INCUAL y que tiene la categoría, pero el empleo del hogar sí se tiene que romper, porque si a mí me exigen tener una formación de más de un año como profesional sociosanitaria, pero me van a estar pagando un salario de 700, 800 euros, no es justo. Porque como no es justo que yo sea ingeniero y cobre 700 euros, tampoco es justo que yo sea una profesional del cuidado y no cobre el salario que me corresponde. Entonces, siempre llegamos a esta pregunta: ¿quién determinó cuánto vale el cuidado de la vida? ¿Y quiénes cuidan a las que cuidan? Entonces, como no hay una respuesta real para esto, porque nadie es capaz de decirnos, ni en todas las reuniones que hemos hecho con la ministra de Trabajo, ni con el secretario de Estado de Trabajo, ni en el Congreso con las y los diputados de la Comisión de Trabajo, Seguridad Social, Inclusión y Asuntos Sociales, nadie ha podido respondernos esto. ¿Por qué? Porque es el sistema en el empleo del hogar en España es un sistema desigual y discriminatorio. Por lo cual, lo único que queda es trabajar en base a lo que tenemos para avanzar en los cambios que nos merecemos. Por eso CEDOAC, junto con 40, inclusive más, asociaciones de trabajadoras del hogar, somos un núcleo que trabajamos año tras año para romper estas prácticas abusivas sobre los cuerpos rotos de quienes llaman esenciales. Hemos hablado un poco como de lo duro que es, etcétera.
¿Qué pequeñas victorias les ayudan a no perder la esperanza de que sí se va a llegar a buen puerto? ¿Qué pequeñas? O grandes. Pequeñas, grandes, depende cómo lo miremos, digo yo, ¿no? Pero algo que no se ve, pero que nosotras lo vemos aquí en el centro, es el cambio que tienen las compañeras cuando inician su proceso de venir, buscar justicia, encontrarse a otras personas igual que ellas, luego se dan cuenta que puede tener un grupo de amigas y que ellas mismas van formando sus espacios, porque las compañeras no son de nuestra propiedad, ellas son parte, tienen que aprender a recoger y a soltar las alas y poder volar como lo hicieron con muchísimas, en especial porque al centro vienen muchas mujeres migrantes, pero también hay compañeras españolas que están viniendo y están tratando de averiguar sus procesos. Por lo cual, para nosotras, ver a una mujer cabizbaja que llega después de unos meses, siempre lo hablamos en el equipo técnico, lo hablamos, mira qué cambiazo dio la compañera, mira cómo está ahora. Y lo hemos notado muchísimo en una compañera mayor de edad que tenía un proceso de salud mental muy fuerte, que ya se nos estaba notando inclusive físicamente, y que ahora es otra persona. Luego de que obviamente ganó un juicio, salió de este trabajo explotador, salió de esta pareja, inclusive una pareja que también tenía unos rasgos violentos, físicos pero sí mentales, por lo cual ella estaba totalmente desmejorada física y salud y mentalmente. Y después de casi un año de un proceso muy largo, ella ahora es otra persona. Es otra persona que vos cuando venía, esta no era, sí, pero y ahora es tan distinta. Y entonces ese cambio es muy importante. O sea, ese es el mejor cambio que nosotras podemos ver y que lo seguimos viendo. Y el segundo es el proceso institucional, que sería CEDOAC. Es una entidad que se ha convertido en vanguardia y referente en la defensa de los derechos. Nosotras hemos pasado de ser una asociación que se reunía en un parque porque no tenía un lugar donde sentarse, a estar en un centro comercial, sentándote a merendar y hablar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, de irnos a otros lugares a tener hoy un centro de empoderamiento y sentarnos como interlocutoras con los ministerios, en el Congreso y en cualquier lugar. Nosotras hemos construido este castillo con un cimiento muy despacio, pero muy fuerte y muy lleno de este empoderamiento y esta voluntad que tenemos las mujeres, que somos las grandes revolucionarias de la vida y que somos las que creamos los cambios duraderos y que creemos que con CEDOAC o con cualquier otra asociación vamos a seguir dando estos pasos. Me encanta, o sea, wow. Estoy súper inspirada en este momento, chicos. Me parece súper lindo porque creo que tendemos mucho a pensar que no podemos hacer nada cuando estamos en una posición vulnerable o a lo mejor irregulares, o incluso cuando ya estamos regulares también es como, bueno, como no soy de aquí o no tengo mi red de apoyo, no sé qué, y me parece súper inspirador lo que hacen, o sea, wow. Felicitaciones, me encanta, de verdad. Es un trabajo, o sea, cambiarle la vida a una persona creo que es una batalla. Con una sola que cambien ya vale la pena todo. Nosotros lo hablamos porque, o sea, decimos como, mira, con que en nuestro episodio le llegue a una persona que se está sintiendo sola, para nosotras eso ya lo vale todo. Es muy bonito que lo cuentes. Y digamos que también pensando un poco en este proceso que tienen, bueno, sobre todo las mujeres, no sé si han tenido casos con algún hombre que nos quieras comentar, igual me llama la atención. Si han... Sí, tenemos. ¿Sí? Tenemos también. Tenemos un compañero que estaba trabajando de interno, que no le querían pagar el salario porque estaba indocumentado. O sea, los empleadores que pensaban que él estaba indocumentado, pero realmente tenía los papeles. Pero él les dijo, déme de alta, no, pero si vos estás sin papeles, porque sos de un país X, entonces ustedes no tienen papeles. Bueno, un drama, y él seguía trabajando porque necesitaba ese trabajo. Porque ser mujer es difícil como mujer migrante, pero es más fácil insertarte para conseguir un trabajo en el empleo del hogar y estar protegida. Pero los hombres lo tienen mucho más difícil en algunos casos. Entonces van a trabajar o en la recogida de la fruta,
o trabajan en la hostelería o trabajan cuidando a una persona mayor, pero casi siempre no como internos, sino como externos, entonces por lo cual están expuestos a que la policía, que hace constantemente redadas, pues lo paren y puedan estar en un CIE y por lo cual pueden tener una deportación. Este compañero sufrió mucho para conseguir este contrato laboral, no lo quisieron dar. Hicimos una notificación en el SMAC para pedir una negociación con el empleado. Y tal es así que él después consiguió cobrar este salario, ya no le dieron el alta, pero sí el salario de vengado. El empleador tuvo la multa que tenía que tener por no darle de alta en la seguridad social, y él salió como diciendo, yo puedo defender mis derechos, había sido yo, puedo decir basta y puedo cambiar. Entonces justamente la semana pasada nos llamó, suele venir a las actividades y es un compañero más de la asociación. Ay, me parece precioso, o sea, y de verdad que le den a la gente las herramientas para que puedan decir, puedo defender mis derechos. Claro. Yo siento que eso es invaluable. Claro, porque el proceso es, yo tengo esta información, siempre hay dos caminos, ¿verdad? Pero eres tú la única persona que puede decidir qué quiere hacer con su vida. Yo tengo la fuerza para hacer esta demanda, para seguir y insistir y luchar, o digo, no quiero, ya estoy cansada, yo me quiero ir, que me pague lo que sea y me voy. Que también es muy válido, y porque la compañera es la única que lo siente. Yo soy las cosas que me pasan en mi vida solo yo puedo decidir. Que las compañeras entiendan que no es que vas a hacer lo que te dice el abogado, sino que sos vos la que vas a decidir lo que querés hacer, es muy, muy importante. Por eso hablo de adueñarse nuevamente de su vida. Precioso. Me interpela, o sea, de muchas maneras. Y, ¿sabes? Sí que estamos en un sistema que oprime completamente, y nosotros lo hemos hablado con Ale, pero siempre sentimos que hay algo que sí está bajo nuestro control. Habrá muchas cosas que no, pero de qué manera transformamos eso y nos enfocamos en lo que sí podemos cambiar. Exacto. Y qué lindo que ustedes den esas herramientas, como dice Ale, porque claro, puedes tú tener la iniciativa, pero ¿y cómo lo hago? ¿Y a dónde voy? ¿Y por dónde empiezo? Entonces, que llegues a un lugar y te hagan un acompañamiento y hayan profesionales con sensibilidad y demás, o sea, me parece que es una cosa invaluable y que ojalá siga permaneciendo en el tiempo. Sí, ojalá. No, pero sobre todo yo creo que se entienda que tu proceso afecta al resto, es lo que importa, porque que otras personas vean que lo que tú hiciste también le da la valentía a otra para que de a poco se lo piensen, ¿yo por qué no hago esto? Y la próxima ya no voy a hacer así, yo tengo que firmar no conforme. Entonces las compañeras de a poquito van aprendiendo, y ese es el real cambio que tenemos que dar como sociedad. Por eso yo siempre digo que la educación es la base del cambio, de la revolución y de romper las cosas que están. El acceso a la información, ¿no? Completamente. Sí. Y lo que dices del cambio social también, obviamente, el caso de las trabajadoras del hogar es muchísimo más fuerte por todo lo que hemos mencionado en el episodio, pero creo que también incluso en otras áreas profesionales también hay como mucho miedo, mucho desconocimiento, y esos pequeños cambios también se dan. No, mira, le pedí una herramienta X de trabajo a mi empleador porque mi compi me dijo que era un deber de ellos dármelo, o sea, como esas cosas tan básicas, y creo que a veces es eso, como que o no estamos empoderados, o no lo sabemos, o nos da miedo porque, no, es que me echan, o no sé qué, y bueno, como que eso también es súper importante. Es una cadena de opresión, porque como yo he vivido, si soy migrante y estuve en situación irregular, tengo miedo. Porque tengo miedo a la policía, tengo miedo a los procesos, tengo una precarización, y eso todo me va creando un nudo de miedo. Por lo cual, cuando tengo papeles, ya me siento tranquilo de salir en la calle, pero hay ciertas cosas que no las suelto. Entonces sigo sosteniendo esto. ¿Crees que el trabajo del hogar sea parte de un proceso? ¿Lo ves como esa primera fase y después las personas al lograr documentos y tal lo dejan, o ustedes qué ven? O sea, ¿cómo es ese proceso que se vive? Depende mucho, depende de tu edad. Los procesos laborales son muy edadistas.
Tenés que tener 19 años con una experiencia 90. O sea, te piden para tus trabajos. Puedes tener un título, pero claro, como tu título es de tu país, uno no está homologado y otro no tenés realmente todo el aprendizaje que tenés que tener aquí. ¿Por qué muchas personas dejan el empleo del hogar? No porque el trabajo sea absolutamente malo, sino porque las condiciones laborales y de precariedad no son justas. Entonces, por lo cual tú te buscas otra cosa porque te has sentido sola, de la opresión, un montón de situaciones que se dan, que ya las conté, y pruebas otras cosas. O porque te formaste o porque realmente tú estudiaste para una cosa y no quieres ser trabajadora del hogar. Porque tú querías ser ingeniera o querías ser odontóloga, querías ser médica, querías ser otra cosa. Por lo cual te formaste. Y es injusto que una persona formada esté en un trabajo para lo cual no soñó. Porque cuando yo estudio, sueño ser eso. Por lo cual las compañeras buscan estar en su profesión. Tenemos contadoras. Tenemos una profesional del cuello uterino. Hay contadoras, masajistas. Hay un montón de profesiones que están ahí dormidas y que no son utilizadas porque no se les homologa la titulación. ¿Y ustedes las impulsan? Por supuesto, hay un 38% de sobrecualificación en el empleo del hogar. El 95% son mujeres, el 45% se dice que son migrantes, pero yo digo inclusive mucho más. Porque las compañeras se nacionalizan, y la otra vez lo estaba hablando, ¿verdad? Porque nosotras en los listados de asistencia ponemos qué nacionalidad, y la mayoría están nacionalizadas, pero te ponen su país de origen. En el empleo del hogar yo me arriesgo a decir que el 80% es realizado por mujeres migrantes. Pero aquí hay también una variable, ¿verdad? Que el 70% de la migración viene en avión, por lo cual llega de América Latina. La mujer latinoamericana tiene la facilidad de hablar el idioma, por lo cual es más fácil insertarse en estos puestos de trabajo familiares. Y por lo que implica ser latina, y ya lo conté. Y las compañeras africanas generalmente se van y trabajan, y los compañeros africanos trabajan como temporeros en la recogida de la fruta, porque ahí no tienen que estar ellos hablando constantemente con alguien. Pueden hacer un proceso largo de aprender el idioma o porque realmente no quería venir a España, quería irse a Francia, a Inglaterra o cualquiera, porque ellos hablan hasta 5 o 6 idiomas. Entonces la migración es muy compleja, que hay que tenerse en cuenta, pero que sí, el empleo del hogar viene muy ligado a esto, a la migración, porque como siempre yo digo, vienen a quitarnos los trabajos. ¿Qué trabajo? Jamás en la vida, creo que ninguna compañera migrante, yo menos, me he peleado con una española por ser la trabajadora del hogar de la señora Mari Carmen, por decir, ¿verdad? O sea, nunca. ¿Qué español se está peleando con un compañero jornalero por irse a recoger las naranjas? No, sal de mi camino, que este es mi trabajo. No los hay. Entonces, creer en estos bulos de la derecha, yo siempre digo, viven en un tiempo atemporal del medioveo, que creen que el mundo no está globalizado y que nadie depende de nadie. Y eso no es así. Todos dependemos de todo y la migración llegó acá para quedarse y nosotras estamos aquí y no nos vamos a ir. Muchas veces hacemos trabajos esenciales, o sea, no solo llegamos para quedarnos, sino también para cubrir necesidades que existen en el país, que eso también es una cosa que estos bulos no suelen reconocer. Yo es que a veces siento que pero hay una hipocresía por parte del Estado español, porque por un lado tienen unas normativas que limitan muchísimo la facilidad de acceso a trabajo digno, pero por otro lado les conviene que venga gente. Por supuesto. O sea, al final, por la economía, por las cifras de natalidad que tienen en España, me parece un poco injusto porque al final el no facilitar a una persona que tenga acceso a trabajo digno o legal, entre comillas, también no solo le está quitando los derechos, sino el Estado se está beneficiando de esa persona porque la persona está gastando dinero, tipo tiene que ir a hacer la compra, tiene que comprar cosas, esto, lo otro, pero el Estado no invierte dinero en esa persona. Claro, por eso hablamos de apropiación de los cuerpos. Claro. No solamente en el empleo del hogar, sino de todo lo que significa ser persona migrante. Pero no puede ser que una persona sea vista como mano de obra barata. Porque esta persona tiene manos, pero tiene un cuerpo. Y el cuerpo tiene mente, tiene alma y tiene un espíritu que debe ser reconocido
con justicia y con derechos. Por lo cual las personas migrantes no somos solamente esa mano que te viene a servir. Nosotras tenemos sabores, colores, conocimiento y venimos a incluirnos en una ciudad, en un país que decidimos habitar. Porque lo que no puede ser es que en 1948 se cree, 48 sí, se cree el Tratado de los Derechos Humanos que dice que yo puedo decidir dónde quiero vivir, pero para decidir dónde quiero vivir tengo que ser blanco del norte global. Esa es la narrativa que tenemos que seguir rompiendo, que cuesta muchísimo y va a costar todavía más, pero que es un trabajo que tenemos que hacer como personas migrantes y también reconociéndonos como personas que sufrimos racismo y que hemos sido racistas. Es un trabajo muy fuerte que tenemos que hacernos, pero que nos tenemos que cambiar y educar. Total. Completamente. Yo, bueno, para cerrar quería como quizá dar mi perspectiva desde del concepto de apropiación de los cuerpos, porque conozco de cerca a una mujer, una trabajadora del hogar. Me pongo un poco triste porque verla tan cansada físicamente, pero físicamente tan agotada que literalmente casi que las palabras que siempre cruzamos es estoy muy cansada, y también me dice como estoy tan cansada que no tengo ganas de cocinar algo, voy a comer lo primero que encuentre ya hecho. Entonces me tomo una Coca-Cola y me como un panquecito porque es lo que me hace sentir bien, porque después de trabajar no sé cuántas horas me apetece comerme un panquecito con Coca-Cola. Entonces, claro, yo he visto un poco de cerca su proceso, y es que la parte física y la apropiación de los cuerpos, me llamó tanto la atención cuando lo dijiste, porque es que es literal, ¿cómo yo le voy a decir a ella, y si comes más saludable? Y si te preparas una comida más balanceada, es como, no puedo. ¿Con qué autoridad moral yo lo voy a hacer? Entonces, al final ella ahorita está enfrentando problemas de salud a raíz de el no cuidado, de que no exista un autocuidado. De que no existe un autocuidado, y eso va vinculado a sus horarios laborales y el esfuerzo que ella tiene que hacer físicamente en el trabajo, que es absurdo. Y no sé si aquí en la asociación tendrán algún profesional en temas de como más vinculados hacia la parte de salud física. Nosotros tenemos un taller que se llama danza terapia, que es justamente para trabajar tu cuerpo, porque el empleo del hogar, al ser un trabajo tan repetitivo, haces la cama, cocinas, planchas, entonces tu cuerpo se va endureciendo, y como no te alimentas bien, eso se nota. Entonces, justamente hace unos 15 días comenzamos una formación o unas herramientas que se llaman herramientas para el cambio. 5 pasos para fortalecer tus habilidades. Entonces comenzamos con el proceso de un taller con la psicóloga, que es para la comunicación efectiva. Porque en el empleo del hogar, como hay un poder y tú estás aquí abajo, comunicar lo que te pasa es difícil. Y dentro de este trabajo de comunicación efectiva tiene que haber una comunicación interior contigo misma, de reconocerte, de perdonarte y de sobre todo darte cuenta que así como tú cuidas, no puedes dar tanto. Tiene que haber una retroalimentación. Por lo cual la alimentación, ir al médico, que es una odisea para cualquier trabajadora del hogar, significa mucho para la detección de enfermedades antes de que ocurran. Porque hay un grupo de mujeres, casi un 40%, que está por arriba de los 55 años, que tiene dolores de cuerpo de personas de 90 años, por el trabajo que tienen. Por eso nos parece tan injusto que la edad de jubilación de una trabajadora del hogar sea los 67 años, porque no es realista y no se ajusta al trabajo físico que realiza esta mujer o este hombre. Entonces ahí también hay otra pelea, y es nuestra siguiente batalla, que la vamos a pelear hasta el infinito y más allá, porque realmente las compañeras se merecen mucho antes jubilarse y tener la vida digna que se merece una persona que ha estado cuidando
tantas vidas para que esas vidas se realicen. Absolutamente. Tiene tantas aristas esto. Ya, total, podríamos estar aquí. No, aquí horas. Yo por eso siempre digo, la gente viene y dice, vamos a hablar de esto, no, y después empieza a hablar, y dice, madre mía. No, es muy amplio. En algún momento tendrían que sentarse y entrevistarle a Ana Camargo, que es nuestra psicóloga. Nosotras tenemos un proceso muy amplio porque para nosotras el centro es un laboratorio vivo y vamos cambiando de acuerdo a las exigencias o expectativas. Entonces el proceso de autocuidado, por eso la otra vez nos estábamos riendo ahora, nosotras iniciamos en el 2019 y nos estamos dando cuenta de que muchas de las palabras y cosas que nosotras decimos y hacemos se han insertado en otras entidades que van copiando y haciendo lo que nosotras hacemos. Entonces la otra le está diciendo, mira, vamos a sacar este cartel y en 2 meses vas a ver esto por todos lados, ¿verdad? Pero es también gratificante saber que la gente de a poco está entendiendo que esto es algo que tiene que tener un proceso y no es un taller de un día y con un día, ahí vamos a hacer sanación grupal y ya me voy a mi casa y todo feliz y contento. Eso no es así. Absolutamente. Total. Bueno, Edith, pues agradecerte muchísimo de nuevo el tiempo que nos has regalado hoy. Vamos a poner en nuestras redes sociales la asociación para que las personas lo conozcan. Si una persona está interesada también, pues cómo se comunica con ustedes, cómo encontrarles. Bueno, recordar, se llama CEDOAC, por si quedan dudas, pero igual les dejamos toda la información. Sí, no sé si hay algún correo, número extra o algo que quieras dejar o... Tenemos la página web, en el perfil en Instagram, en Facebook, en Twitter. Todavía no nos animamos en TikTok, ¿verdad? Pero lo importante, creo, los mensajes están todos automatizados, pero quizás lo más importante de todo esto es que nuestro servicio es de jueves a domingo, que es en el horario, está totalmente adaptado para las trabajadoras del hogar. Por eso es que si llaman un lunes, un martes, no nos van a encontrar, pues son nuestros días libres, pero después sí estamos aquí siempre respondiendo. Ok, bueno, muy interesante. Muy importante esa parte. Absolutamente. Bueno, nada, reiterar las palabras de Dani. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, Edith. Nos vamos, creo que súper inspiradas y pues nada, con ganas de que esto siga creciendo e impactando a más personas. Me alegra mucho. Muchas gracias por invitarme. No, a ti. Y bueno, a todos nuestros y nuestras oyentes, gracias también por acompañarnos en otro episodio y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao. 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 Si llegaron hasta acá, muchas gracias por escuchar Migrantes Anónimas. Esperamos que el episodio les haya sido de utilidad y que lo hayan disfrutado. Y también, si les gustó, nos pueden seguir en redes sociales, migrantes.anónimas en Instagram. Pueden darle like al episodio y recomendárselo a alguien que crean que puede ser útil. Estas cosas sencillitas nos impulsan muchísimo a seguir creando contenido y además nos ayudan a crecer. Se los agradeceríamos infinitamente.